Esto lo conocemos y nos piden Y2 y Y3. Y nos dicen, supongo que las pérdidas de energía son despreciables en la transición. Una suposición razonable para definir conceptos. No es que las pérdidas sean despreciables, sí hay algo de pérdida, pero si manejamos el concepto después podemos analizar la situación más complicada y generalmente ya no se estudia a nivel de pregrado. Pero primero usted tiene que tener el concepto para después ir a situaciones más reales. Bien, ¿eso qué significa? Que usted puede calcular Y crítica, raíz cúbica de Q al cuadrado entre G. Flujo crítico. Usted puede calcular E1, que sería igual a Q al cuadrado entre 2G Y1 al cuadrado más Y1. Usted puede calcular E mínima, como el canal es rectangular. Cuando digo esto, el canal es rectangular, va a ser igual a 1.5 Y crítica. Y usted puede calcular F1 igual a Q entre raíz de G Y1 al cubo. Y vamos a empezar a hacer comparaciones. Hay varias posibilidades. La primera posibilidad, E1 tiene que ser mayor que E mínimo. Si esto no se da, el flujo no es posible. Tiene que ser mayor o igual. Vamos a tener que F1 va a ser menor que 1. Eso significa que Y1 es mayor que Y crítico. Eso significa que el flujo en la sección 1 es sub. Es decir, aquí tengo un flujo subcrítico. Si yo empiezo a construir mi diagrama de energía específica, Q al cuadrado entre 2G al cuadrado más Y versus Y, y tengo aquí mi asíntota a 45 grados, y esto hace así. Significa que yo aquí tengo la E mínima, tengo aquí la Y crítica, tengo la Y crítica, tengo la E mínima. Esto solamente es válido en un canal rectangular, esto solamente es válido en un canal rectangular. Tengo la E1 y tengo Y1. ¿Por qué razón? Porque lo que se encuentra por arriba es sub de Y crítica y lo que se encuentra por debajo de Y crítico es super. ¿Y cómo sabemos que es sub? Ya sea calculando el número de Fruit o comparando la profundidad con la profundidad crítica. Estamos aquí. Es el punto 1. Vamos a poner aquí una altura para el primer caso, delta Z menor que el delta Z crítico. Pero primero tenemos que averiguar qué es el delta Z crítico. El delta Z crítico se da cuando aquí hay control. Y si hay control sobre la cresta del vertedero, tendríamos que E1 sería igual a E mínima, despreciando las pérdidas de energía, más el delta Z crítico. ¿Por qué? Porque aquí, en la sección 1, bueno, vamos a escribirlo mejor, vamos a decir que E1 es igual a E2 más el delta Z más HL. El E1 lo estoy midiendo desde aquí, el E2 lo estoy midiendo desde aquí. Como hay una diferencia de elevaciones, tengo que tomarla en cuenta. Ahí nos queda entonces que E1 es igual a E2 mínimo más delta Z crítico. Cuando tengo control, aquí la energía es mínima. Y eso me da el delta Z crítico. ¿Eso qué significa? Que el E1 menos el E mínimo
es el delta Z crítico. Si yo lo marco aquí en el diagrama, esta distancia es el delta Z. Yo puedo tener, y vamos a analizar, puedo tener delta Z menor que el delta Z crítico, puedo tener un delta Z igual al delta Z crítico y puedo tener un delta Z mayor que el delta Z crítico. Vamos a empezar con esto. Ok, bien. Borro. Empezamos con un delta Z menor que el delta Z crítico. ¿Eso qué significa? Que E1 es igual a E2 más delta Z. Y cuando usted dice E1 menos delta Z igual a E2, va a encontrar que eso es mayor que E1. Es decir, esto es delta Z. Y a E1 le resto delta Z, ¿qué me queda? E2. El E2 es más chico que el E1, pero a su vez el E2 es más grande que el E mínimo. Eso significa que yo estaba aquí. ¿A dónde voy a llegar? Aquí. Y esa va a ser la profundidad en la sección 2. Y luego que llegué aquí voy a retornar y vamos a tener esto aquí. Es decir que si tenemos esa situación así, el flujo hace esto. Y esto va a ser Y2 mayor que Y crítico y esto va a ser Y3 igual a Y. Cuando tenemos esta situación decimos que no hay control, porque para que haya control la Y aquí tenía que ser igual a Y crítica. Y si no hay control, decimos que este vertedero de pared gruesa está descargando de manera ahogada. Y vamos a usar las energías específicas para definir dos cosas: el represamiento y el estrangulamiento. Y les explico el represamiento de un lado y el estrangulamiento del otro lado, y en el problema del examen les pongo las dos cosas juntas. ¿Ok? Bien. Vamos a explicar dos efectos. El estrangulamiento se da cuando reduzco el ancho de la sección. Y el ahogamiento se da, el represamiento, perdón, cuando levanto el fondo del canal. Pero no todos los efectos producen represamiento. Aquí no tengo represamiento. ¿Okay? Bien, pasamos entonces a esta situación ahora. Delta Z igual a delta Z crítico. Vamos a tener que E1 va a ser igual a E2 más delta Z. Y nos quedaría que E1 menos el delta Z crítico va a ser igual a E2. Pero resulta que si a E1 le restamos el delta Z crítico, ¿qué nos queda? Que E mínimo es igual a E2. ¿Eso qué significa? Que en la sección 2 la profundidad vale ¿cuánto? Y crítica. Porque si E2 es igual a E mínimo, cuando la energía es mínima, la profundidad es crítica. Pero al tener esto aquí, ¿eso qué significa? Que vamos a tener un control. Y antes del control, el flujo, ¿cómo va a ser? Sub. Y después del control, el flujo, ¿cómo va a ser? Super.